Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que se conectan con nuestra señal a través de la emisora Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Agradecemos su tiempo e interés en los temas que compartimos a diario con todos ustedes. Hoy estaré compartiendo el tema que lleva por título Crisis de Identidad, la apostasía del tercer templo. Sí. Esta es una prédica de advertencia profética para los últimos tiempos. Así que, distinguidos oyentes, pónganle mucha atención porque este tema es relevante, porque lo que está sucediendo en el Medio Oriente, allá y en los Estados Unidos de Norteamérica, hablan con precedentes acerca de lo que hoy les vamos a relatar aquí. Para ello, pues, quiero hacer una pequeña introducción para poder entonces llevar a cabo lo que es el desarrollo de este tema. Sí, miren, este mensaje es uno de los más importantes de nuestros tiempos. Junto al tema del juicio investigador, los dos los considero importantísimos. Y es fundamental, pues, comprender perfectamente su contenido, pues su incomprensión puede llevar a caer en las graves consecuencias que se derivan de mantener un silencio cómplice o apoyar directamente la reconstrucción del tercer templo allá en Jerusalén y la supuesta llegada de un Mesías judío, según lo han señalado algunos rabinos destacados de Israel. Ahora, la proclamación histórica del presidente Donald Trump en su primer mandato, reconociendo a Jerusalén como la capital del pueblo judío, fue considerada por muchos como un paso importante para establecer el tercer templo y acelerar la llegada del Mesías tan esperada por el judaísmo ortodoxo. Sí, desde el año 70 después de Cristo, cuando fue destruido el templo en Jerusalén, según las profecías lo señalaban, en Daniel capítulo 9, en Mateo capítulo 24, los judíos han estado orando y haciendo esfuerzos incansables para la reconstrucción de este tercer templo ya en Jerusalén. Sí, es increíble eso. Pero el judaísmo ortodoxo cree consistentemente en esta reconstrucción y en la reanudación del culto sacrificial. Cada rezo de la literatura ortodoxa judía contiene una oración para la restauración del templo y la continuación del culto sacrificial, incluyendo la recitación diaria de los sacrificios que se ofrecían junto con los salmos que los levitas cantaban. Esto es increíble, ¿no? Pero es una realidad que está sucediendo. Miren, podemos ver algunos avances allá con respecto al Instituto del Templo. Sí, el Instituto del Templo en Israel ha demostrado avances considerables en la preparación y restauración de este tercer templo, según el modelo señalado por el Antiguo Testamento. Han dedicado a esta labor más de 30 años y los avances más significativos incluyen, por ejemplo, los planos arquitectónicos completos. Sí, el instituto ha publicado planos y diseños tridimensionales detallados de la estructura de este tercer templo, con una información completa sobre los materiales, las técnicas de construcción. Han invertido poco más de $100,000 en este proyecto arquitectónico. Sí. También acerca de los utensilios sagrados que ya están listos. Hay 102 piezas interiores del templo que están completadas. Dentro de ellas, incluyendo las más emblemáticas, la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Todos estos objetos están construidos y listos para ser usados. También
en referencia a lo de la emblemática vaca roja. Sí, en agosto del 2023, el instituto anunció el nacimiento de una novilla roja allá en Israel. Según el libro de Números, en el capítulo 19, verso 2, estos animales deben ser completamente rojos y sin defectos para rituales de purificación. Además, se importaron 5 novillas desde los Estados Unidos, de Houston, para este cometido, ¿no? Entonces, entre el 2025 y el 2026, este año que está corriendo, apenas comenzando, se esperan realizar los primeros experimentos públicos con sus cenizas para rituales de purificación. Sí, ellos dicen que para comenzar los rituales en la ortodoxia necesitan entonces sacrificar esta vaca roja sin defecto para extender la sangre en la explanada y comenzar estos rituales. Sí, y con respecto a los sacerdotes levitas entrenados, el movimiento del templo ha reiniciado sacrificios rituales en un local privado, donde sacerdotes levitas han sido entrenados por rabinos para reanudar los rituales descritos en el Antiguo Testamento. Y esto volviendo a los sacrificios mosaicos. Es increíble esto. Y con respecto al diseño tecnológico moderno, este nuevo templo estará totalmente computarizado, con estacionamiento subterráneo, control de temperatura, ascensores, acceso para sillas de ruedas, minusválidos y otras comodidades pues del siglo XXI. Esto es como más o menos un Hollywood judío, algo así. Y con respecto al financiamiento gubernamental, pues en estos últimos 10 años, el Estado de Israel ha financiado al Instituto del Templo. Sí, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deporte han transferido hasta 700.000 shekels israelíes, que son aproximadamente unos 184.000 euros, a esta organización para estos fines. Eso lo puede usted corroborar, todo lo que le he dicho, en la fuente del portal web del Instituto del Templo. Ahora, debemos recalcar también algunas declaraciones. Según Chaim Rickman, que es director de este Instituto del Templo, 1/3 de todos los mandamientos de la Torá dependen de la construcción del templo y del culto en el mismo. Hoy en día no solo lloramos por la destrucción de los 2 templos sagrados, dice este señor, sino también por nuestra incapacidad de cumplir con 1/3 de la Torá. Pero ha llegado el momento de dejar el luto y comenzar a construir en serio. Así que durante las últimas 3 décadas el Instituto del Templo ha hecho todo lo posible para investigar y preparar el tercer templo. Eso lo dijo el Chaim Rickman, es el presidente, pues el director general pues, del Instituto del Templo. Sí. También tenemos el rabino Jihad Mamo, también declaró lo siguiente. Él dice que estamos cerca del tercer año de las vacas que serán sacrificadas. Con la ayuda de Dios llevaremos a cabo la ceremonia y alcanzaremos la pureza necesaria. Eso lo dijo este señor. Y esto es entendible, pues podemos decir que entendible, mas no justificado, viniendo de un pueblo judío ortodoxo que jamás ha reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido que ya vino y que viene por segunda vez. Es una situación muy lamentable. Ahora, tenemos que recalcar también aquí 3 influencias que están detrás de esta reconstrucción. Sí, es necesario recalcarla, porque estas 3 líneas están influenciando claramente las decisiones diplomáticas del gobierno de Estados Unidos para apoyar la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén. Y estos son los judíos ortodoxos, por supuesto, un grupo fuerte de cristianos evangélicos tradicionales y el más radical de todo, el movimiento sionista mundial, que son los más acérrimos después del Sanedrín judío. Estos grupos, o estos 3 grupos, están llevando a cabo esta controversial y apóstata medida que echa por tierra el sacrificio hecho una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Eso también debemos subrayarlo. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de una corriente que llaman el dispensacionalismo. Es una interpretación errónea, por supuesto.
Y entonces en lo que nosotros analizamos el contexto evangélico americano, encontramos que la gran mayoría de estos señores ha abrazado una corriente errónea de interpretación bíblica llamada dispensacionalismo. Sí, los cristianos evangélicos sionistas están a favor de la restauración de Israel como poder político y Jerusalén como capital del Estado, porque creen que la venida de Jesús, de nuestro Señor o del Mesías que ellos esperan, será literalmente en la santa ciudad. Ahora, en el pensamiento sionista, la recuperación de Jerusalén como capital de Israel tiene una clara connotación profética. Pero preguntamos, ¿tiene todo esto que ver realmente con la profecía bíblica? Una buena pregunta. Pues miren, la interpretación bíblica histórica nos hace entender que Israel como nación política literal no jugará un papel protagónico ni preponderante en el desenlace final de la profecía bíblica. Eso es negativo. A ellos se les acabó su tiempo. En el año 44, cuando culminó la profecía de las 70 semanas, cuando mataron a Esteban, ahí culminó y se le quitó el sacerdocio al pueblo judío. Lastimosamente, eso es una realidad incuestionable. Entonces, Cristo previó que Jerusalén permanecería impedernida e impenitente, pero toda la culpa y las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre los hombros de ellos. Entonces es evidente que el Señor la compareció con una higuera estéril y advirtió su inminente calamidad y lo dijo en Mateo 24, versos del 1 al 2. Allá está la profecía. Entonces veamos la verdad bíblica sobre este tercer templo. Pues miren, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que está en el capítulo 9, estableció claramente el fin del sistema de sacrificio. Claro. En el año 31 después de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo, oigan bien, no entiendo de dónde entonces los Estados Unidos, que son evangélicos, cristianos evangélicos, y estos señores que son ortodoxos, no entienden que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como lo expresa Mateo 27, 51, señalando que el sistema ceremonial había llegado a su fin. El velo no se rompió de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Eso significaba que estaba caduco el sistema de sacrificio. Ya no había más sacrificio porque Cristo estaba muriendo en la cruz. Entonces no entiendo cómo se sigue apoyando esto. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento es categórico al respecto. En el capítulo 7, verso 27, dice que Cristo no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así está escrito en el libro de Hebreos. El mismo libro de Hebreos, capítulo 9, verso 12, dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Dice la Escritura que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna retención. El mismo libro de Hebreos capítulo 9, verso 26 dice, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Ah? Ahí lo dice, una vez y para siempre. Hebreos 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y Hebreos 10, 18 dice que pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros examinar estos versos? ¿Cómo podemos nosotros entonces digerir estos versos, estos textos que son la pluma inspirada del Espíritu Santo a través de los siglos para todas las generaciones hasta la segunda venida de nuestro Señor? ¿Qué están haciendo el pueblo judío entonces y los Estados Unidos con esto? ¿Ah? Entonces, señores, el verdadero templo de Dios, lo dice Juan capítulo 2, verso 19 al 21, nos revela que el cuerpo de Cristo es el verdadero templo. Él lo dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, mas él hablará del templo de su cuerpo. Desde la ascensión de Cristo, el verdadero templo de Dios no está en la tierra, sino en el cielo.
El libro de Hebreos, nuevamente en el capítulo 8, dice: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí lo tienen. Apocalipsis capítulo 11 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y Primera de Corintios capítulo 3 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, distinguidos oyentes, miren, la iglesia, el cuerpo de creyentes, es ahora el templo de Dios. Cualquier intento de reconstruir un templo físico en Jerusalén y reanudar sacrificios de animales constituye una negación directa del sacrificio perfecto y completo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahora no puedo terminar este tema sin antes, bueno, dirigirme con una exhortación directa al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, ojalá que este tema pueda ser llevado al salón oval del presidente, con un intérprete, y bueno, se lo lean ahí, se lo traduzcan, porque quiero enviarle al señor presidente Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos. Estamos en enero 2016, perdón, 1 de febrero 2016. Quiero, bueno, hacer esta pequeña exhortación para usted, con todo respeto, señor presidente, pero también con toda la firmeza que la palabra de Dios demanda. Sí, debo dirigirme a usted como siervo de Jesucristo para advertirle sobre las graves implicaciones espirituales de las políticas que su administración está promoviendo en relación con Israel y el tercer templo, ¿sabe? Y eso tiene que ver con 3 errores graves que usted debe reconocer. Debe admitirlos y reconocerlos. El primero de ellos es el apoyo a este tercer templo, porque es una apostasía. Así como lo estoy oyendo, señor presidente. Cuando usted reconoció a Jerusalén como capital de Israel y trasladó la embajada estadounidense a esa ciudad, muchos en la comunidad judía ortodoxa lo celebraron como un paso hacia la reconstrucción de este tercer templo. Claro, son los judíos ortodoxos. Sin embargo, debo advertirle con toda claridad que apoyar este proyecto es apoyar una apostasía directa contra el sacrificio de Jesucristo, ¿sabe? El libro de Juan, el Evangelio, capítulo 19, verso 30, registra las palabras finales de Cristo en la cruz. Y usted sabe cuáles fueron. El Señor dijo: consumado es. Lo dijo Él. Y esto significa que el sistema de sacrificio quedó completo, finalizado, perfeccionado. Así que cualquier intento de restaurar los sacrificios de animales es primeramente una negación del sacrificio de Cristo. Cada cordero que se mate en ese templo que se quiere levantar allí con su apoyo será un insulto a la sangre preciosa de Jesús, que fue derramada una vez y para siempre. Ya lo hemos visto en los textos bíblicos. Número 2, un retroceso. Eso es un retroceso a la esclavitud. Es volver atrás a los rituales y ceremonias que Cristo cumplió y perfeccionó. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, nos los advierte. Dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y tercero, es una apostasía manifiesta. Apoyar este proyecto es apoyar directamente una doctrina que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías prometido que ya vino. Eso tenemos que considerarlo, señor presidente, y por eso le exhorto a que analice bien todo lo que le estoy diciendo. Y con respecto a otro punto que tiene que ver también directamente con esto, porque hasta lo atañe, es la ley dominical, que es otro grave error. Sí, señor presidente, a través del proyecto 2025 y su administración, se está impulsando la implementación de una ley dominical obligatoria. Sí, esta ley, aunque presentada como medida para proteger el ambiente y la familia, eso es lo que se dice entre comillas, es en realidad un ataque directo contra el 4º mandamiento de la ley de Dios.
que establece que es el sábado, el séptimo día, como día de reposo por pacto perpetuo. Ahí no habla de ningún domingo. Recuerde lo que dice la Escritura, señor presidente. Usted habla mucho de las Escrituras y usted quiere realzar el Evangelio y yo lo felicito por eso. Pero no deje nunca de analizar lo que dice la Escritura. Eclesiastés 3, verso 14 establece: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y usted es un hombre, debe temer a eso como siervo de Dios. ¿Por qué? Porque Éxodo capítulo 20 es un mandamiento que no puede ser burlado. En el capítulo 20, del verso 8 al 11, dice: acuérdate del día de reposo, del Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque en ese día el Señor lo bendijo y lo santificó. Entonces, el domingo como día de descanso obligatorio no tiene fundamento bíblico, señor presidente, no entiendo eso. Es una tradición humana que surgió del papado romano. Eso lo estableció Constantino a través del papado romano, y al imponer su observancia por ley, usted está violando la libertad de conciencia y de religión que la Constitución de los Estados Unidos garantiza. Está cumpliendo profecías bíblicas que advierten sobre la unión de iglesia y Estado en los últimos días. Y está preparando el camino para la persecución de aquellos que desean obedecer todos los mandamientos de Dios. Entonces, usted debe evaluar esto, profundamente debe evaluarlo, señor presidente. Apocalipsis 13 se cumple ante nuestros ojos, es lo que estoy viendo. Sí, señor presidente, la profecía bíblica identifica claramente a los Estados Unidos de Norteamérica como la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13 del 11 al 17. Dice que esta bestia tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y usted sabe que los 2 cuernos representan los principios fundacionales de Estados Unidos, que es la libertad civil y la libertad religiosa. Sin embargo, la profecía advierte que esta nación, los Estados Unidos, hablará como dragón, es decir, va a usar su poder ¿para qué? Para hacer una imagen a la bestia, es decir, va a unir la iglesia y el Estado como lo hizo el papado romano en tiempos de antaño. Va a ejercer autoridad sobre la conciencia religiosa, ¿cómo? A través de leyes que van a imponer para las observancias religiosas del falso día de reposo. Falso día de reposo espurio, y va a perseguir a los que no se alineen a sus pretensiones, porque así lo establece Apocalipsis 13 del 15 al 17. Así que su administración, señor presidente, sí, con el control total de la Cámara, el Senado y la Corte Suprema, tiene usted el poder sin precedente para implementar estas medidas. Y esto es exactamente lo que la profecía predijo que iba a suceder. Estamos diciendo que no va a suceder, pero escuche esto, debe haber un llamado al arrepentimiento. Señor presidente Donald Trump, no es demasiado tarde. Dios a través de su soberanía puede usar incluso a un rey Ciro, como lo expresa Isaías 45. ¿Para qué? Para sus propósitos, pero no para promover la apostasía. Entonces le exhorto con todo respeto, pero con toda firmeza: detenga su apoyo al tercer templo, señor presidente. Este proyecto es una ofensa directa al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo una sola vez y para siempre. Rechace la imposición de la ley dominical. Dios no ha cambiado su ley. El sábado, que es el séptimo día, sigue siendo santo por pacto perpetuo. Recuerde Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Y usted es un hombre y tiene que temer al Señor. Proteja la libertad religiosa genuina. No permita que Estados Unidos se convierta en un instrumento de persecución religiosa. Y bueno,
Usted lo quiere hacer, busque la verdad en las escrituras, no en tradiciones de hombres, no en consejos de rabinos que rechazaron a Cristo y lo siguen rechazando, no en las interpretaciones erróneas del dispensacionalismo. Nosotros oramos por el pueblo judío, claro que sí, para que abra los ojos y terminen de entender que ese Mesías que colocaron en la cruz y lo crucificaron ya vino por primera vez, lo estamos esperando por segunda vez ahora. Así que, señor presidente, usted tiene una responsabilidad no solo ante el pueblo estadounidense, sino ante Dios mismo y ante el planeta. Las decisiones que usted tome en estos tiempos finales tendrán consecuencias eternas, ¿oyó? No sea recordado en la historia como el líder que promovió la apostasía final. Yo creo que usted no va a querer eso. Sea más bien recordado como alguien que, al conocer la verdad, tuvo el valor de cambiar de rumbo. Así que solo pido que Dios le dé sabiduría y que el Espíritu Santo toque su corazón para que reconozca estas verdades antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versos 30 al 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, con todo respeto, pero con toda la verdad bíblica, un siervo de Jesucristo, señor presidente. Ahora, una vez que me dirigí a usted, quiero dirigirme ahora con un mensaje de exhortación al mundo entero. Sí, mi más firme y honesta exhortación y mensaje final es para todos aquellos hermanos judíos ortodoxos y para todo aquel que apoye esta reconstrucción de un tercer templo bajo la premisa de seguir haciendo sacrificios de animales. Pues les exhorto a que rectifiquen y vayan al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, específicamente al libro de Hebreos, donde el apóstol Pablo da claras instrucciones de que lo que pretenden hacer con este tercer templo y el apoyo que les están brindando los grandes poderes de la tierra o los grandes poderosos es sencillamente una apostasía grave y continuada que echa por tierra el sacrificio único que ha hecho nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que rectifiquen, señores, antes de que sea demasiado tarde. Así que las recomendaciones bíblicas tan solo señalan que debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y ese es el mensaje principal. Claramente, ante nuestros ojos, podemos ver que toda esta situación nos está mostrando que estamos viviendo en los últimos tiempos de esta humanidad. Alabemos a Dios porque su palabra se cumple. Y hoy abramos nuestros ojos y dispongamos nuestros corazones para entregar nuestras vidas a Cristo. Y concluyo con esto. Distinguidos hermanos y amigos, gracias a Dios por haberme permitido dirigirme a todos ustedes en esta hora menguada que vive el planeta para expresarle mi preocupación en torno a la condición crítica y espiritual y la crisis de identidad por la que está atravesando el pueblo de Dios en los actuales momentos. Esta reconstrucción de un tercer templo judío en Israel con el apoyo de los Estados Unidos, de otras naciones, de la Iglesia Evangélica y del movimiento sionista mundial para continuar con el antiguo culto de sacrificio y derramamiento de sangre es lamentable, ¿saben? Así que elevo mis oraciones y un fuerte clamor al Padre Eterno a través de nuestro Señor Jesucristo para que intervenga definitivamente y pare esta acción barbárica que pudiera desencadenar en un caos rotundo o una guerra sin precedentes en la historia de esta humanidad. Hago votos por la sindéresis y la paz que debe reinar en los corazones de todos los hombres y mujeres de buen juicio y carácter para que prive y reine la voluntad de Dios sobre todos nosotros. Es mi más firme petición. Que el Señor bendiga sus vidas y sus familias en gran manera. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito, desde Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Así que es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios me los cuide y me los lleve siempre por el bien camino que Él ha establecido en su Santa Escritura.
escuchado desde el púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual. Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.